Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, le estaba preguntando fuera del aire que me confirmara el tiempo que tiene siendo servidora pública. Y son 26 años. No, 27. No está pensando en el retiro propiamente, en parte porque es muy retador y ciertamente el Ministerio Público de República Dominicana necesita mucha gente con su perfil, mucha gente con compromiso y sobre todo empezó muy joven. Yo pienso que es recién graduada. Es muy posible que no haya ejercido como abogada propiamente a nivel particular. Ya esa pregunta se la voy a hacer en el aire porque por lo menos desde que yo estoy en el ejercicio periodístico, conozco a la magistrada que es nuestra invitada y realmente agradezco muchísimo que personas como ella formen parte del sistema y desde diferentes espacios siempre servir. El reto de, por ejemplo, de la ley contra la violencia intrafamiliar y otros tantos que han descansado en su momento sobre sus hombros. La magistrada Rosana Reyes no amerita mucha presentación, pero ella en este momento es Procuradora General Adjunta y está especificada, tiene un mandato como enlace nacional del Ministerio Público, por supuesto, para la protección de los animales. Bienvenida a Más Cerca. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Hacía un rato que no nos veíamos. Ay, sí. Estuve un tiempito retirada de los medios por temas de salud. Eso me tomó tiempo, o sea, mi recuperación para luego retomar otra vez en el Ministerio Público y recién voy llegando a esta función que coincide, que es un tema bastante mediático y que me lanza de nuevo al ruedo. Yo estaba tan tranquila, ¿verdad? Sí. Bueno, tranquilo no está uno nunca, ¿no? Pero un poco bajo. Fuera de los focos. Es correcto. Y entonces, antes de que mi compañera y mi compañero Vicente empiecen con su tanda de preguntas, solo es una curiosidad. ¿Ejerció a nivel privado el derecho o desde el momento casi el cero está en la Procuraduría, en el Ministerio Público? Mira, cuando yo fui paralegal del Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto que desarrollamos en el Banco Agrícola en aquel momento, eso tenía que ver con los seguros que se le daban a los préstamos vinculados a los agricultores y ese tipo de cosas. Era algo muy especializado. Comencé como paralegal, continué por 5 años allí y luego, en el 96, el doctor Guillermo Moreno, que fue mi profesor en la universidad, me propuso formar parte de su equipo. Yo en principio le dije, sí, está bien, no hay problema, pero con una licencia de 6 meses porque la metodología era que los fiscales lo cambiaban cada 3, 4 meses. Señores, un fiscal ganaba 7,200 pesos cuando nosotros entramos. Y ya tienen salarios más dignos, ¿verdad? Y estabilidad. Correctamente, exacto. Y de carrera, carrera. A mí me tocó hacer carrera mucho antes de que la carrera existiera. Y en el 2003, yo recuerdo, bueno, ustedes recordarán que me separaron de la función, duré 24 horas fuera y volví nuevamente. Entonces yo dije, bueno, pensé que ya mi carrera había terminado aquí, sin embargo, vi que no, que ahí era que realmente comenzábamos. Bueno, magistrada, inmediatamente a la materia, tiene un gran reto por delante en la protección de los animales, dado que República Dominicana no tiene esa cultura de respetar, ni de cuidar, ni a los perros, ni a los gatos, ni a ningún animal que no sea un ser humano. Sí. ¿Cuáles son los retos que está enfrentando inmediatamente para hacer cumplir la mostrenca ley que tenemos? Mira, realmente esta ley debe ser revisada y debe ser modificada, una ley del 2012. Pero es la ley que tenemos y qué bueno que tenemos esa ley como punto de partida. Es un gran desafío, como tú señalas, porque voy llegando y uno de los desafíos de nosotros es fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público en este delito, porque la persecución penal tiene que ser estratégica, tiene que ser inteligente. Eso no se hace a lo loco. Tú tienes que medir el comportamiento de los delitos, mapificar dónde ocurren los hechos, qué tipo de situaciones se dan. Por ejemplo, ahora se presenta de manera recurrente zonas del país donde
se producen envenenamientos de perros y gatos. Recién me van mandando un reporte hoy de una zona del país, que no lo voy a decir para no entorpecer la investigación, pero que te encuentras con trampas para gatos para comérselos. ¿Ok? Entonces, Wow. igual, comerse lo que los nosotros aspiramos es convertirnos en un ministerio público referente en la región en cuanto a las buenas prácticas y en cuanto a una persecución penal efectiva. Por eso mi labor, como enlace nacional, desde el despacho de la Procuradora, coordinado las acciones con la Dirección de Persecución de la Criminalidad que dirige la magistrada Jenny Berenice y las fiscalías, justamente es capacitar a los fiscales, sensibilizarlos y sobre todo darle las herramientas para que ellos puedan hacer este trabajo bien. El manejar el tema de los animales requiere de alta sensibilidad. Y entonces hay personas que no tienen sensibilidad para trabajar con temas de las mujeres o con temas de los niños y mucho menos con temas de los animales. Entonces vemos los perfiles y ahora mismo en esta parte que nos encontramos, estamos definiendo los enlaces o los puntos focales en cada distrito judicial. Conformando ese equipo que va a ser de apoyo para rastrear las violaciones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, te comento, para citar un ejemplo, el municipio de Las Terrenas en Samaná ha hecho una labor interesante conjuntamente con las ONGs que están vinculadas con los animalistas o de animalistas, porque han esterilizado los animales, les han puesto localizadores y esto permite tú saber por dónde andan estos animales. También, por ejemplo, se han hecho trabajos. Los animales sin dueño. Exactamente, que deambulan por las calles. Entonces, y hay que tienen dueños, entre comillas, que también deambulan por las calles. Y eso es una tenencia irresponsable. Esta ley habla de protección animal y tenencia responsable. Son penas que van de 6 meses a 1 año de prisión y multas. Y en caso de reincidencia, pues el doble de las multas. La Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, en el año 2021, como ustedes saben, fue disuelta la antigua Unidad de Protección Animal y cada fiscalía asumió la persecución penal de este delito. Y ella, a seguidas, impartió una instrucción general, que es la instrucción número 7, estableciendo ahí una serie de criterios precisamente para la persecución penal. ¿En qué caso aplica un criterio de oportunidad? ¿En qué casos hay que someter a la justicia porque ya ha habido reincidencia y todo eso? Ahora bien, tú señalas un punto importante, la falta de cultura, la falta de educación. No quiere aquí gente respetar los semáforos y la ley. Claro. No tenemos cultura de respeto a la norma. Imagínate tú con el tema de los animales. Pero, ¿qué pasa con esta población vulnerable? Las mujeres pueden pedir auxilio. Los animales no pueden hablar. Bueno, hay algunos que casi que hablan, pero no pueden hablar, no se pueden defender. Entonces, nosotros tenemos, haciendo una persecución estratégica, una persecución penal estratégica, mirarnos en los espejos, por ejemplo, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, de Uruguay, que ha sido quizás el más exitoso en materia de persecución penal. Pero el éxito de esos países radica en la actuación coordinada, interna de los ministerios públicos e interinstitucional. Esta ley es muy clara y le da mandatos específicos al Ministerio de Salud Pública, a las alcaldías, en los distritos municipales, a la Junta Municipal, y también a FEDOMO, que agrupa a todas las alcaldías. Incluso en el 2012 estableció unas disposiciones transitorias señalando un plazo de 2 años, léase, vencía en el 14, vamos a darle de más el 15, para la apropiación de fondos para el cumplimiento de todo eso. Pero yo estoy hablándote de la ley y de lo que establece. Pero ya yo tengo reunión pronto con la Dirección de Ganadería. La Dirección de Ganadería acredita a los veterinarios, supervisa y acredita la instalación de las veterinarias o agroveterinarias. Pero lo más interesante, aquí hay famosos hoteles de perritos. Exacto, y de gatos. Y ustedes saben que hay un colegio médico veterinario, al igual que el Colegio Médico Dominicano. Y tienen ellos, claro, son médicos veterinarios con su exequatur, tienen que colegiarse, pero también tienen que estar acreditados por Ganadería, porque hay un temita que tiene que ver un poco con esto y es la cantidad de médicos veterinarios, entre comillas, sin acreditación, haciendo desastres por ahí.
Y como los animales no hablan, Exactamente, pero los tienen dueños un sí. campo más, Claro, pero los dueños de los animales sí. Pero más amplio. magistrada Rosana, justamente esta ley, ¿cómo abarca, cuáles animales abarca realmente? Yo entiendo que todos los animales, pero es no, una cosa son las mascotas, Sí, otra claro. cosa son los animales de granja o los animales, como usted habló de la ganadería. También nosotros hemos visto, por ejemplo, lamentablemente todavía vemos como hay caballos y Sí. burros que son Sí, por maltratados. ejemplo, en carreta, y tú lo Maltratados. ves las marcas que tienen pero por ejemplo, hay gente, mucha gente puede sensibilizar con un perro o con un gato, pero por ejemplo hay gente que tiene mascotas iguanas o tiene mascotas serpientes. Esos también son animales. Son también, animales ¿no? exóticos. Son animales exóticos. Animales exóticos, sí. ¿Entiendes? Pero también puede ser, y obviamente Acuérdate de lo que están los circos, los animales que tienen circo. también los animales que están en circo. Los circos, ajá. Obviamente, en el zoológico, yo tengo el zoológico, yo no menciono el zoológico porque yo sé que el zoológico es un lugar donde hay mucha protección. Sí, y hay muy una gente, y un especializado. grupo, porque hubo una época, yo sé que hubo una época en que el zoológico estuvo muy paga de fondo. Sí. Mal manejado. Y los es una crisis económica. Sí, pero hubo empleados y gente que trabajaba en el zoológico que se responsabilizó mucho del cuidado de esos animales y trató haciendo hasta lo imposible por tratar de salvar. Entonces, ¿cuáles animales protegen? Entonces, pero la ley, ¿cómo protege? ¿Cómo diferencia? Ujú, Ajá, por ejemplo, los animales que son para sacrificar, sí. como los pollos, los cerdos, Sí. las vacas, Ajá, los chivos. Todo eso está ¿Cómo, contemplado. la forma A las humanitaria- gallinas, ¿Cómo tú matas de forma humanitaria una gallina? Claro, hay maneras, hay ¿Cómo, técnicas. cómo tú hay haces técnicas. chicharrón de forma Ya, responsable? muchacho. Mira, interesantísima esa pregunta, porque recuerden que hay una ley de medio ambiente, la ley 6400, y esa ley tiene que ver con todo lo relativo a los animales exóticos, a las especies protegidas en estado de veda o con alguna condición particular. ¿Te preocupa el tema de los animales de carga y tiro? Los caballos los llevan con carretas y venta de productos, lo mismo que también los burros, sobre todo en el interior, en esas zonas bien apartadas. Y esta ley habla justamente de establecer un plazo para ir sustituyendo esos animales de carga, quitando los animales, ¿verdad?, a la carreta, y como ustedes ven ahora, se usa motorizado con la carreta, no la carreta, sino como la cama detrás para el transporte de los productos. Entonces, ese es un tema que va a tomar tiempo. Pero además, el tema de una muerte digna para los animales. Por ejemplo, los animales que, ustedes saben que hay mataderos donde se sacrifican los animales. Eso tiene que guardar una serie de requisitos establecidos y supervisados por ganadería, por agricultura y por salud pública, con la parte que corresponde. Pero además, fíjense que hay cadenas de supermercados que promocionan la venta de sus cortes de carne, haciendo una visualización de cómo son esos animales criados, de cómo son alimentados, incluso de cómo, no te lo dicen ahí, pero para tú dormir un animal, por decirlo de una manera digna, para el consumo de la carne, no puede el animal estar sometido a estrés, ni la muerte puede ser violenta, porque así mismo Se segrega refleja la calidad del producto. No, exactamente. Segrega la adrenalina. Pero y la carne entonces no igual. hay normativas en República Dominicana para que me mandan cómo sacrificar a una gallina o a un cerdo o a una res. Mira, lo que dice es que no, que tiene que ser un trato digno. Una de las cosas que debo señalar es que esta ley debe tener un reglamento y ella misma señala que en un plazo, cuando se promulgó, debía hacerse un reglamento. ¿Y quién falló? ¿Tiene Porque reglamento? esa ley Yo te voy a decir- es huérfana Yo te voy a decir, totalmente. yo no conozco el reglamento de esta ley, pero además, para nosotros como Ministerio Público, estamos trabajando, aparte del tema de capacitar, identificar qué tenemos, ver el comportamiento de la infracción a través de la estadística. Es importantísimo ver la elaboración de los protocolos de actuación, de las pautas mínimas de actuación de nosotros a lo interno y también de nosotros para vincularnos con los diferentes actores que intervienen en el cumplimiento de esta ley. A mí me llama la atención que esta ley dice que salud pública es
digamos, el órgano, el ministerio encargado de planes y programas para educar, yo lo veo más conexo con el Ministerio de Educación, porque es que la educación, el nivel de conciencia, el cambio estructural, el cambio de mentalidad, tú no lo vas a lograr en 3, 4 días, ni en 3 años. Eso se toma 20, 30 años. Claro. Sin embargo, si tú el niño lo educas desde que aprende a leer y escribir, vinculándolo con el derecho de los animales, señores, eso se estudia, derecho de los animales. ¿Qué puede hacer la Procuraduría, el área que diriges, respecto a un anuncio? De hecho, hubo una licitación, o está en ejecución la licitación, creo que todavía no se ha adjudicado, donde el gobierno dominicano planifica, y obviamente le asignará a una empresa que gane, la construcción de una plaza de toros en el Ceibo. Eso es un proyecto, la creatividad. eso es un proyecto viejo que se frenó, sobre todo por la actuación de los animalistas, pero que esta vez, vía el Ministerio de Turismo, ya está en ese punto, en el punto de licitación. Y una plaza de toros, ellos te la disfrazan, que van a haber escenarios para los emprendimientos, que va a ser una plaza cultural, pero tiene el elemento de las corridas de toros, Claro, al estilo dominicano, ¿verdad? Que es como se expresa en el Ceibo. Entonces, partiendo de lo que dice la ley, ahí estaríamos usando animales con un fin de lucro, con un fin de entretenimiento, en un escenario que plantea estrés. Digo, esa es mi lectura. Le pregunto a la autoridad en su persona, ¿sería ilegal esta plaza? ¿Qué podría hacer el Ministerio Público si finalmente ahí se organizan las corridas de toros? una ley no puede ser contraria al orden público, ni a las disposiciones legales que le anteceden. Entonces, no conozco ese proyecto porque voy llegando, pero obviamente es una de las cosas que tengo que revisar, porque en modo alguno, por más que tú disfraces un espectáculo cultural, un espectáculo artístico, ya España ha ido cerrando, desmontando ese tema de las plazas de toros, porque es crueldad. Incluso yo recuerdo de niña, la primera vez que mis padres fueron a España, trajeron, y casi en todas las casas de nuestra generación lo hay, la famosa cabeza de toro, del toro tal, y aquellos retratos inmensos con el cordovejo, el torero tal. A mí me llamó la atención, muy pequeña, la que había en mi casa, y yo le pregunté a mi papá, ¿y este toro? Ese toro se llamaba Poca Pena, nunca olvido eso. Madre mía. Poca Pena. Y Poca Pena mató al torero. Entonces mataron a Poca Pena. Y yo le decía a mi papá, eso es totalmente injusto. Y yo como con 4 años le hacía ese razonamiento, porque entonces el torero sí puede matar al toro, pero entonces cuando el toro mata al torero también hay que matarlo. Entonces es una locura. Y ustedes han visto en Pamplona los Sanfermines, cómo sueltan esos toros a la ley de Bayona y que Dios reparta suerte. Una barbaridad. Una barbaridad que no puedo llamar turismo. Hay muchos casos, no hay seguridad. hay muchos casos judicializados en el país respecto a animales en general. Mira, ¿Qué tanto ha trabajado la Procuraduría en ese tema? Si tú supieras que justamente aquí tengo las estadísticas en el periodo comprendido de enero 2019 a octubre 2023 para ver el comportamiento de la infracción. Y una de las cosas que vemos es que provincia de Santo Domingo Este y también Santo Domingo Oeste son de los distritos judiciales con mayor cantidad de casos procesados, Y entonces, por lo general, lo que uno ve mucho es abandono, malcuido, por ejemplo, que tiene... O recuerde el perro liceísta. Exactamente. Buenazo. Exactamente. O por ejemplo... Pero sí. Por ejemplo, el tema de los techos, que a cada rato... Sí, los techos lo usan como espacio para los animales. Exactamente. El envenenamiento masivo de las mascotas, gatos y perros sobre todo, y también puede haber, cuando hay envenenamiento, por ejemplo, de ganado, ya ahí intervienen varias autoridades porque siempre buscamos cuál es el origen del problema. Si es un tema, si es un tema de contaminación, si es un tema adrede, a propósito, intencional, todo eso hay que verlo. Ahora, lo importante es retener aquí lo siguiente. Tenemos que lograr
un nivel de conciencia ciudadana donde la gente, ya lo he dicho antes, llegue al punto de que prefiera darse golpes con una pared y no ponerle la mano a un animal, porque es que el disuasivo es la pena. Y en la medida en que vamos avanzando y vamos difundiendo y vamos trabajando, porque ¿qué es aquí lo que importa? Son los casos. ¿Por qué te miden? Por la cantidad de casos que tú procesas y las sentencias condenatorias. Magistrada, ¿cuántas personas han sido procesadas en ese tiempo por algún tipo penal contra los animales? Mira, aquí nosotros tenemos, déjame ver, está desglosado, pero por lo que yo puedo ver aquí, hay cerca de 1,000 personas en ese periodo de tiempo. Obviamente nosotros estamos revisando toda esa estadística, inclusive el mismo sistema, porque esto sale del sistema 2.0. Ustedes saben que es un sistema de justicia 2.0 se llama, que es con el cual van registrándose todas las actuaciones del Ministerio Público en las distintas materias, para al final tener un procesamiento de datos y tener una estadística. Una de las cosas que yo entiendo que es importante y que debería hacerlo la sociedad civil especializada en este tema, los animalistas, solos o en conjunto con las autoridades, como pasa con los observatorios de género, es tener un observatorio para medir el comportamiento de este delito y para poder nosotros ser más efectivos en la persecución. El tema, por ejemplo, de los albergues, definir quién supervisa los albergues, cuáles son las condiciones que debe tener. Y, lógicamente, un lugar, la responsabilidad de los albergues es de salud pública y las alcaldías. De las alcaldías. Entonces, también puede, lo dice la ley, una ONG puede construir un albergue y el manejo ser mixto. Hay un asunto que es la gran mancomunidad de ayuntamientos o alcaldías del Gran Santo Domingo. Y con esto vamos a trabajar porque es un tema regional, ¿no? Con el tema de los refugios. Bueno, vamos a ver dónde se va a construir el refugio, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a administrar esto. Recursos. Los recursos, y la ley lo dice, quiénes son los que tienen que poner los recursos. Pero no se cumple. Bueno, magistrada. Pero ustedes saben que hay amparo de cumplimiento. Ay, no lo dije, perdón. Ay, mi madre. El Tribunal Superior Administrativo lo dije. Vamos a ponernos en eso, vamos a ponernos en Los eso. animalistas que tomen nota. Magistrada, gracias ¿Así? por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hablando de un tema sensible, humano, y qué bueno que el Ministerio Público cometió un desliz, pero a tiempo se solucionó, entonces nos premiaron. Ay, muchas gracias por la parte que me toca. Y Con bueno, y ustedes saben que Rosana tu Reyes compromiso- como enlace. Exacto. Hay mucho trabajo en casa Sí, y hay sí, mucho trabajo sí. fuera de casa, Sí. pero que usted esté ahí es un gran aliciente. Muchas gracias y sobre todo tú que te identificas tanto con este tema, contamos con ustedes para hacerlo bien porque esto es responsabilidad de todos. Así mismo. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con la magistrada Rosagna Reyes, enlace nacional del Ministerio Público para la protección animal. Mucho que hacer, pero estamos avanzando.